¿Sí? Así que vamos a abrir la Biblia, el libro de Jonás, capítulo 1. ¿Amén? Amén. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Saben que Jonás es un profeta. Y Jonás, el Señor le hablaba todos los días, hablaba y trataba con la gente, con su pueblo, y trataba con los profetas también, ¿sí? Y en esta circunstancia el Señor habló con Jonás y le dio una orden, ¿sí? Le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto la perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Y temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía. Muchas gracias. Ahí estaba ahí. Muchas gracias, chicos. De verdad que no veía. Dice, todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en su bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué no ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres tú? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Entonces contestó Jonás: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gemieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle.
Entre tanto, el Señor había provisto un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Bien, todos conocemos la historia de Jonás. ¿Amén? Amén. No escucho amén. Amén. Todos conocemos la historia de Jonás. Bueno, a mi prédica la titulé La compasión y la misericordia de Dios está disponible. Obediencia a los mandamientos de Dios. Dice que Jonás escucha la orden de Dios. ¿Sí? El Señor, ¿qué le dijo? Jonás, levántate y ve a Nínive. ¿Sí? Le da una orden. Ve a Nínive y háblale. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Jonás tomó una dirección distinta, contrario a lo que Dios le había mandado. Dios lo mandó a Nínive, pero Jonás se fue a Tarsis, totalmente distinto. ¿Sí? Tenía que ir a Nínive y se fue a Tarsis. Muchos de nosotros acá nos podemos identificar con Jonás, ¿no? Cuando Dios nos da una orden y no cumplimos. Y tenemos miedo, ¿sí? No obedecemos esta orden. Cuando Dios nos quiere sacar de nuestro confort, de nuestra comodidad, porque nos sentimos cómodos, nosotros estamos acá y estamos cómodos, estamos en nuestra casa y estamos bien, ¿sí? Pero cuando viene una orden de parte de Dios, ahí empezamos a pensar. Dios me quiere hacer cosas difíciles. ¿Por qué me quiere sacar de esta comodidad? Yo estoy bien acá. Vamos a ver por qué Jonás tomó una decisión distinta. ¿Por qué en lugar de ir a Nínive se fue a Tarsis? Quizás porque tenía miedo de ir a esa ciudad, porque era peligrosa. La ciudad esta era peligrosa. Tal vez dudaba de que escucharan su mensaje e hicieron alguna diferencia en la costumbre de las personas. O quizás Jonás se había enojado por los de Nínive y deseaba que Dios se enojara con ellos, ¿sí? En lugar de la misericordia de Dios. Y a veces a nosotros nos pasa, dudamos, no tenemos confianza. Saben que muchas veces cuando a través del pastor recibimos una orden, a veces entramos a pensar, ¿será de Dios? ¿Será que esto es así? Y nos olvidamos que tenemos una autoridad, ¿sí? Que hay una autoridad dentro de la iglesia que nos está hablando, porque Él recibe de parte de Dios palabra, ¿sí? Y orden para cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Será porque quiere las cosas? ¿Porque se le ocurre al pastor nomás? ¿O porque le place al pastor? No, es porque Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que hagamos las cosas bien. Cuando nos hablan y nos confirman a través de un pastor, a través de la palabra, abramos nuestros oídos, estemos atentos, porque hay palabra de Dios, hay una orden del cielo para nosotros, para cada uno de nosotros que estamos aquí.
consecuencia de Jonás lo metió en problemas. Tuvo que aprender por las malas a no estigar los mandamientos de Dios. Y a veces las consecuencias pueden ser bastante peligrosas. A veces cuando no obedecemos nosotros la palabra de Dios, a ser fieles como tenemos que ser, a ser obedientes, a cumplir con lo que Dios quiere que hagamos. Amarnos unos a otros, sí. Saben que todos tenemos un llamado acá. Yo tengo un llamado. Todos tenemos un llamado. Todos hemos sido apartados del vientre de nuestra madre, con promesas, ¿sí? Y Dios tiene con nosotros un propósito, ¿sí? Y cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, nosotros tenemos que estar atentos al llamado de Dios. Porque no es en vano que estemos aquí. No es en vano que tengamos, que hayamos sido apartados por Dios, ¿sí? Yo más que nada le hablo a los adolescentes, a los jóvenes, ¿sí? Que no es en vano que estén acá, chicos. Porque Dios los llamó, Dios los apartó. De eso no duden nunca, no lo duden. Dios tiene grandes cosas con ustedes, ¿sí? Y estén atentos a la orden de parte de Dios. Estén atentos, porque hay líderes que hablan, que traen palabras para su vida, ¿sí? Pero tienen que estar seguros y confiando, porque esto viene de parte de Dios. Y si no obedecemos, la consecuencia puede ser mala. Puede ser una consecuencia peligrosa. Fíjense, pero ustedes fíjense en lo que pasó con Jonás. A Jonás Dios lo mandó a Nínive y se fue a Tarsis, ¿sí? Y se fue y pagó un boleto, se fue en un barco, pero Dios dijo, quiero huir de mí. ¿Qué tan lejos podemos ir de Dios? ¿Qué tan lejos puedo huir de su presencia? Si por más que me vaya, chicos, al infinito, allí Dios está. Dios no ve. Dios no hace así, y no te veo. Dios nos está viendo. Y Dios vea dónde nos metemos, ¿sí? Y si estamos realmente cumpliendo con lo que Él nos mandó. Tengamos cuidado porque la consecuencia puede ser fea, puede ser peligrosa. Saben que obedecer no es solamente cumplir órdenes, no es cumplir una orden que viene de parte de Dios. Se trata de tener confianza. Chicos, si nosotros oramos, si nosotros tenemos comunión con Dios, vamos a conocer que la palabra viene de parte de Dios. Porque vamos a tener confianza siempre y cuando tengamos esa comunión con Dios orando diariamente. ¿Y cuándo voy a orar? ¿Cuando lo necesito? ¿Cuando estoy pasando malos momentos? Siempre. En todo tiempo. En todo tiempo debo orar. Y de esa manera voy a tomar confianza. ¿Sí? De esa manera voy a tener confianza. Voy a creer que el camino de Dios es lo mejor. Aunque parezca un riesgo. Aunque parezca que nosotros ahora tenemos la salida evangelística, vamos a ir a ese lugar a realizar el pesebre y se nos van a acercar gente y van a venir gente acá también. Y nos va a costar quizás a más de uno, le va a costar acercarse quizás a una persona que es drogadicta. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos por la calle y vemos una persona que está perdida o que está mal o está en un estado de situación mal, ¿sí? Enferma? O quizás un anciano que está en situación de calle y ni siquiera nos acercamos a abrazarlo. ¿Saben que yo siempre les cuento de que cuando yo vine al camino del Señor,
yo tenía olores nauseabundos. ¿Saben por qué? Porque mis olores nauseabundos eran del pecado que tenía. ¿Sí? Mis olores nauseabundos eran por toda mi vieja vida pasada. Y a veces cuando vamos por la calle y pasamos por al lado de un anciano que está en una situación de calle fea, ni siquiera nos acercamos a abrazar, ni los miramos. Y Dios nos dio una orden. Hemos recibido una orden de parte de Dios, que le prediquemos a toda criatura. A toda criatura. ¿Hay excepción de persona? No. No hay excepción de persona. A toda criatura, dice la palabra de Dios. A todos debemos predicarle. A todos tenemos que hablar, porque todos merecen la gracia de Dios. ¿Solo yo merezco la gracia de Dios? No, hay del que está en la calle, hay del que se pierde, hay de la persona que está borracha, hay de la persona que está en situación de droga, hay de aquellas personas que también son homosexuales, también hay perdón de Dios. El Señor mandó a Jonás a predicar en Nínive, porque también en Nínive había pecado. En Nínive había mucha situación de pecado. Pero Jonás tenía miedo. Quizás tenía miedo, quizás dudaba porque decía, ¿qué voy a decir yo? ¿Me van a creer? ¿Voy a cambiar la situación de aquel? ¿Y si no la cambio? ¿Y si no pasa nada? Quizás muchas veces yo también pensaba, ¿y si yo me acerco y qué me puede pasar? ¿Qué me va a decir? ¿Me irá a rechazar? Pero saben que si tenemos confianza en Dios, que es Dios el que nos manda, que hay una parte de Dios, hay una orden de parte de Dios, me voy a acercar con confianza, porque voy a estar respaldado por Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, la obediencia no es solo cumplir una orden. Se trata de tener confianza en Dios y creer que el camino de Dios es lo mejor. ¿Sí? Aunque parezca un riesgo. ¿Alguien me puede buscar Proverbios 3, 5 y 6? ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Amén. No te, ¿cómo dice? Fíjate. Fíjate. Sí. De todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Amén. El NTV dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que haga y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Creer que el camino de Dios es lo mejor, aunque parezca un riesgo. Cuando Dios nos llama a hacer algo, no es que nos quiera hacer todo difícil. Él nos va a guiar a algo, aunque no lo veamos. Fíjense, Jonás desobedeció a Dios, él tenía que ir a Nínive, se fue a Tarsis, pasó 3 días en la panza de la ballena, ¿sí? Pero dice que él cambió su posición física y cambió su corazón, ¿sí? ¿Y por qué fue todo esto? ¿Sí? Porque hubo un propósito de Dios. Dios cuidó de Jonás, ¿sí? La ballena no lo mordió. Nosotros pensamos, si vamos al río y un pescado, qué sé yo, nos muerde. ¿Sí? Y Jonás fue lanzado al río, vino una ballena y no lo mordió. Había
propósito de parte de Dios. Había un propósito de parte de Dios. Jonás tenía que ir a cumplir lo que Dios le había mandado. ¿Sí? Dios lo mandó a que vaya a Nínive a predicar para que se arrepintieran. Y dice, aunque nosotros no veamos lo que va a pasar, Él nos va a guiar. Él no nos quiere hacer las cosas difíciles. Él nos saca de nuestro confort, nos saca de nuestra comodidad, porque tenemos que cumplir con un mandato, con lo que Dios quiere que cumplamos. Tenemos que ir a Nínive a predicar. Tenemos que predicar a aquellos que no conocen al Señor, o que quizás conocieron una vez, pero se apartaron. Pero ¿por qué juzgarlo? ¿Por qué levantar el dedo acusador? Si hay una orden de parte de Dios que tenemos que atraerlo, tienen que volver. Miren, Jonás en su obediencia salvó a una ciudad entera de una destrucción. Él obedeció. Tuvo que pasar primero 3 días dentro de la panza de la ballena y pedirle perdón a Dios, ¿sí? Reconciliarse con Dios para poder cumplir, ¿sí? Para darse cuenta que tenía que ir a cumplir el mandato que Dios le había dado, ¿sí? Y dice, cuando él va a Nínive y predica, él entendió de que Dios iba a ir con él, de que Dios lo iba a respaldar. Y esta ciudad se salvó de la destrucción, ¿sí? Ellos se arrepintieron y dice, y se salvó de la destrucción. Nosotros, si obedecemos la palabra de Dios, si le obedecemos y vamos y predicamos, Dios nos va a respaldar. Y no, miren, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios puede producir grandes cambios en nosotros. Y también en los que tenemos alrededor, en nuestra familia, en nuestra generación. Porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios. El punto número 2 es el arrepentimiento y la restauración. Jonás 3:10. ¿Alguien que me lo pueda leer si lo tiene? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Y vio Dios lo que hicieron, se arrepintieron. ¿Sí? Arrepentimiento y restauración. Después de 3 largos días en el vientre del pez, Jonás cambió de opinión. ¿Sí? Cambió su postura física. Porque imagínense, dentro del pez estaría, me lo imagino yo, una posición fetal, ¿no? Y dice que ahí dentro él se arrepintió, ¿sí? Hizo un cambio. Y este cambio se trataba de un cambio espiritual en su corazón. Gente, la historia de Jonás nos muestra que nunca es demasiado tarde para cambiar, ¿sí? Y arreglar las cosas con Dios. Amén. Dice, finalmente Jonás le habló al pueblo, lo que recién leía Marisol, le habló al pueblo de Nínive, ellos se arrepintieron y Dios vio su sincero arrepentimiento. Y Dios detuvo su juicio, ¿sí? Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando le hemos fallado a Dios, que hemos tenido dudas, no hemos tenido confianza, no nos gusta que nos den órdenes, que nos saquen de la comodidad. Cuando no obedecemos, pero aunque nos hayamos extraviado, la compasión y la misericordia de Dios todavía está a nuestro alcance. Amén. Aun cuando nos hemos extraviado,
extraviado del camino. Aun cuando, bueno, hoy no voy a la reunión, está lloviendo, me quedo, viene el miércoles, no voy, no tengo ganas, y así de a poquito me voy apartando, me voy enfriando, me voy saliendo, ¿sí?, de la cobertura de Dios, de a poquito, ¿sí? Y eso hace que me vaya apartando, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de leer la palabra, y mi corazón, mi espíritu se empieza a enfriar. Pero dice que aunque nos desviamos, la compasión y la misericordia de Dios todavía está a nuestro alcance. Cuando regresemos verdaderamente arrepentidos, dice. El arrepentimiento es el camino hacia la restauración y es un viaje que siempre vale la pena recorrer. Amén. Porque así como Jonás recorrió un montón de cosas, pasó por procesos, pasó por tormentas, fue echado al mar, lo tragó la ballena lo devolvió a la tierra y tuvo que ir a Nínive, cumplió con el mandato de Dios. Y miles de gente se arrepintió. Así va a ser nuestra vida también. Vale la pena recorrer el viaje, vale la pena recorrerlo con Dios, vale la pena estar sujeto a Dios, vale la pena obedecer a Dios. Amén. Amén. La compasión de Dios no conoce límites. Su compasión no tiene límites. Su compasión es alcanzable. La gracia de Dios es alcanzable. Ponete de pie en esta noche. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y entiendan, la compasión y la misericordia de Dios está disponible, ¿sí? Cuando escuchamos, cuando obedecemos palabras de Dios, ¿sí?, a través de nuestros pastores, que hay orden de parte del cielo para nuestra vida. Cuando nos arrepentimos por no cumplir, por no obedecer, la gracia está alcanzada todavía. La misericordia, su misericordia nos alcanza. Esta noche quería dejarle que le haya sido de bendición. Realmente esto ha sido de bendición para mi vida. Les cuento que hace 2 semanas que vengo trabajando con Mateo, con un montón de cosas que tenía que presentar en la escuela, y trabajo, y proyectos, y maquetas. Y anoche hablaba con él y le decía, tengo la mente en blanco, porque estuve escribiendo muchísimo, tenía que sacar muchas informaciones, y la verdad que tenía la mente en blanco, y decía, ¿cómo desarrollo esto? ¿Cómo lo hago? Orando, poniendo la confianza en el Señor, porque yo tenía que cumplir con este mandato. Dios me había elegido este día para que yo viniera y pudiera enseñar un poquito de lo que yo pude aprender, ¿no? No me considero mayor de nada, simplemente es algo de lo que yo pude aprender, ¿sí? De entender que debo obedecer, que tengo pastores, que tengo líderes a los que tengo que obedecer, porque Dios habla a través de ellos. Dios habla a través de ellos. Entonces, respetemos, oremos, clamemos al Señor por ellos. Hoy escuchaba de la pastora que decía que nuestro pastor está cansado. Nuestro pastor está necesitando de nuestras oraciones. Oremos por ellos. Pidámosles al Señor un renuevo por ellos, porque ellos nos traen palabras. Que el Señor renueve su vida, ¿sí? Que el Señor nos renueva a nosotros todos los días para que podamos dar a los demás, ¿sí? Y gente, cuando salgamos a la calle, no tengamos vergüenza. Sabemos que si vamos bajo la protección de Dios, tenemos que acercarnos y hablar de la palabra del Señor. Ese es el mensaje. Esa es la orden de hoy del Señor para nuestra vida.
anulamos, obedezcamos